je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews, donde hablamos de lo que ha ocurrido en Europa esta semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para el continente. Soy Maeve McMahon, muchas gracias por seguirnos. Entre los temas de la semana, todas las miradas están puestas en Polonia. El país, conocido por ser el aliado número 1 de Ucrania, ha sido elogiado por recibir a más de 1 millón de refugiados ucranianos, pero ahora parece haber reducido su apoyo a Ucrania. Analizamos cómo la exportación de grano está dividiendo a los aliados y qué significa todo esto para la Unión Europea y sus esfuerzos para acabar la guerra. Además, los ministros de la Unión Europea han acordado esta semana una serie de normas para coches en Europa, conocidas como Euro 7. Las nuevas normas de emisiones entrarán en vigor en unos años. Las ONGs están decepcionadas, dicen que el compromiso suavizado será un desastre para la calidad del aire y denuncian que antepone los beneficios económicos a la salud de las personas. Pero países como Francia, Italia y la República Checa acogen con satisfacción el compromiso que protege sus industrias y trabajos. Nuestros invitados esta semana son Antonio López Istúriz, eurodiputado del Partido Popular Europeo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, bienvenido. Tamara Atienzar, periodista en Bruselas y colaboradora con Radio Alma. Hola, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Y Enrique Severto, corresponsal del ABC. Buenas tardes. Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Pero antes de conocer sus opiniones, escucharemos por qué el nombre del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, se ha mencionado tanto esta semana en Bruselas. Brusco giro de 180 grados en la política exterior polaca. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que fue uno de los mayores aliados de Ucrania, ha decidido dejar de armar a Kiev. En su lugar, ha dicho que dará prioridad a la defensa nacional. La decisión se produce en medio de una disputa sobre la prohibición del grano ucraniano impuesta por Polonia y otros países del este de la Unión Europea, que alegan que la importación de grano representa una amenaza para sus industrias agrícolas. Para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la medida es mero teatro político. Los críticos acusan al gobierno polaco de intentar cortejar a los agricultores, un bloque de votantes crucial de cara a las elecciones parlamentarias del mes que viene. Mientras la invasión rusa de Ucrania entra en su 19º mes, nos preguntamos si empiezan a aparecer grietas en el apoyo de Europa a Ucrania. Las palabras de Luis Alberto. Comencemos con usted, nuestro eurodiputado, aquí en la mesa. ¿Cómo ha acogido el Parlamento Europeo estas palabras de Polonia? ¿Ha disgustado a su grupo político? Bueno, Polonia no es, en estos momentos, lleva algunos años, no es el sujeto preferido, ¿no?, de las discusiones en el Parlamento Europeo. Pero vamos a ser objetivos. Hay elecciones en Polonia el 15 de octubre. Ya está. Ya está toda la explicación sencilla del asunto. Polonia ha sido el país que más ha contribuido a la Unión Europea en la defensa de Ucrania. Y ahora entra en un proceso electoral, pues como pasa en España, donde digo Diego, antes decía que no a la amnistía, ahora sí, como hace el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues estamos en esto, ¿no? Promesas, en fin, electorales, tal, que corresponden a la política de hoy en día. Todo es el minuto, el momento, no la estrategia. Seguro que Polonia, tras el proceso electoral, contribuirá y seguirá contribuyendo de la misma manera a la defensa de Ucrania, que es la suya, por cierto. Pero por el momento lo que ha pasado es que se ha convertido la solidaridad con Ucrania en rehén en la campaña electoral polaca. Sí, y yo creo que todo esto viene de las manifestaciones que hubo por parte de los más de 100.000 agricultores que hay en el país. Entonces, como decía el otro compañero aquí en la mesa, pues necesitan hacer campaña política, pero yo creo que no van a parar las ayudas, porque a Polonia tampoco le interesa por su situación también, digamos, física, y también porque, aunque ahora dicen que se están rearmando y que están rearmando su ejército, al final Estados Unidos le ha dado dinero para ello. Y yo creo que tampoco, que a Estados Unidos no le va a interesar que paren esas ayudas a Ucrania. Y Enrique, en su opinión, ¿estamos hablando aquí de una tormenta en un vaso de agua? Ni siquiera, yo creo que no llega ni a vaso de agua. O sea, esto es
Ayer hubo ya una reunión entre Polonia y Ucrania para hablar de estos temas, buscar una solución técnica, porque esto es una cuestión técnica, es bien conocido, es decir, los agricultores, incluyendo los polacos, pues suelen sembrar a crédito, es decir, que ellos cuando vendan la cosecha tendrán que pagar todo lo que han invertido para cultivarla, los combustibles, las semillas, etcétera, etcétera, la maquinaria. Y el problema es que la abundancia de grano que produce la presencia del grano ucraniano no les da los precios, es decir, les fastidian un año, les llevan a la quiebra toda la cosecha de un año. Entonces es natural que se quejen, y eso es una base electoral muy fuerte. Polonia es un país donde la agricultura tiene un peso demográfico muy importante, y obviamente, como decía Tono, pues las elecciones pesan mucho. Es lamentable porque nadie cree además que Polonia vaya a decir ahora que va a abandonar a Ucrania de verdad. Porque es que está en su propio interés, es decir, si Ucrania perdiera esta guerra, los polacos saldrían perdiendo tremendamente. Está claro. Bueno, queremos también tener un punto de vista del Partido Polaco Ley y Justicia. Hemos hablado entonces con el eurodiputado polaco Jacek Saryusz-Wolski. Escuchen. Polonia no ha decidido dejar de enviar armas. Una frase fue sacada de contexto de lo que dijo el primer ministro polaco. Dijo que no podríamos entregar las nuevas armas que adquirimos y pagamos a Estados Unidos y Corea del Sur porque tenemos que utilizarlas para reforzar nuestro ejército. Kiev, el presidente Zelensky y su administración buscan la confrontación con Polonia. Han cambiado sus posiciones. Nosotros seguiremos con nuestra política, pero no permitiremos provocaciones, porque la cuestión del grano es una provocación por parte de Ucrania para destruir los intereses agrícolas de los agricultores polacos. Jacek Saryusz-Wolski insinuando ahí que las palabras de su primer ministro lo sacaron de contexto y habla de provocación de Ucrania, pero estas palabras también son bastante provocadoras. Bueno, típico del personaje, conozco a Jacek desde hace muchos años, fue diputado del Partido Popular Europeo y debido a declaraciones como estas, pues lógicamente pues está en otro grupo político y cambió de partido, ¿no? Vamos a ver, yo creo que al revés, él tendría también como partido de gobierno que haber contribuido con su declaración un poquito más ha empezado bien y, por supuesto, luego ha tenido, dentro de esto, un poco del populismo, ¿no? Que hay en estos gobiernos y en estos partidos, pues dar un poco el hachazo, ¿no? Con el tema de Zelensky, el titular, al que afortunadamente veo que aquí todo el mundo ha renunciado, y eso es muy bueno. Es decir, no, la Unión Europea se separa de Ucrania, Polonia deja tirada a Ucrania. Yo entiendo que son titulares, es lo que hoy en día, pues desgraciadamente, pues es lo que manda, ¿no? Como digo yo, la dictadura del clic, ¿no? Afortunadamente aquí hemos hablado con razón de que efectivamente estamos en un proceso electoral, y yo creo que lo que el sentido común nos dice a todo, que como ha dicho Enrique, ha dicho Tamara, Polonia por su propio interés, solamente ya por su propio interés, no puede dejar de ayudar a Ucrania por mucho que tengan una competencia normal, clásica, por los factores que se han explicado en materia, por ejemplo, de alimentación, de grano, lo que sea. Pero lo otro, la seguridad, está por encima de todo. Y Enrique, ¿han visto aquí una preocupación en la Comisión Europea esta semana sobre estas relaciones entre Ucrania y Polonia o no? Bueno, la Comisión Europea está en una situación muy curiosa porque le gustaría que Polonia no hubiera tomado esta posición radical, y de hecho la ha tomado también porque Kiev ha presentado una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio que le corresponde a la Comisión. Entonces la Comisión tiene que defender a Polonia ante la Organización Mundial de Comercio en contra de sus propias ideas, lo cual es un poco... Es un muy poco, europeo. Muy europeo, claro. Sí, digamos... Me recuerda una historia que contaban en la Unión Soviética, que le preguntaban a uno, dice, pero usted, en una cuestión de debate político, ¿usted no tiene ideas propias en la época comunista? Dice, sí, claro que tengo ideas propias. Dice, pero no estoy de acuerdo con ellas. Pues a la Comisión ahora le pasa un poco lo mismo, ¿no? Que tiene ideas, pero no puede estar de acuerdo con ellas, porque tiene que defender dos cosas contradictorias a la vez. Y mientras, Tamara, en la prensa europea, ¿está Polonia perdiendo un poco su credibilidad?
¿Está perdiendo Polonia su credibilidad? Yo creo que a raíz de este tipo de declaraciones quizás sí que la está perdiendo porque, como hemos visto, la respuesta es siempre ayudar a Ucrania. Y ahora, conforme van pasando los días, incluso ellos mismos, como apuntaba también el compañero, se van desdiciendo. De hecho, ayer ya el ministro polaco de Agricultura ya salió a rebajar la tensión. Entonces, como que están tirando hacia detrás y eso obviamente no crea muy buena imagen, ¿no? Cortamos las armas y luego, bueno, no, en realidad no queríamos decir esto, ha sido sacado de contexto, eso no queda bien. No queda bien. Y mientras en Moscú, el Kremlin, por supuesto, está mirando... A ver, me queda a mí una duda. Dime. ¿La prensa europea qué dice que España, por ejemplo, contribuye al mismo nivel que Nueva Zelanda a la seguridad de Ucrania? ¿Dice algo la prensa europea sobre esto? Yo creo que no. Es decir, yo creo que hay siempre... Yo no voy a defender al gobierno de Polonia, no es de mi partido, vamos, o sea, a mí lo que me interesa es que gane Donald Tusk, que es nuestro candidato, con la plataforma cívica, que es la oposición. Es la oposición. Hombre, ojalá, no lo sé, no soy gurú electoral ni en Polonia ni en España, ¿no? En España menos. Porque es muy complicado, ¿no? Pero es decir, tengo claro que a quién estoy apoyando, pero claro, hay una cierta, a veces, obsesión con las declaraciones equivocadas o no, malinterpretadas o no, de algunos y tal y cual, y de otros no. Es decir, España, por ejemplo, se comprometió, por ejemplo, a cambiar la situación del Consejo General del Poder Judicial. No se ha hecho absolutamente nada y no veo que la prensa europea salte enfermizada. Pero también porque... Tienen que tener cuidado también Claro. con sus palabras, porque pesan mucho también. ¿Perdona? Cuando los políticos hablan... Sí. Lógico, Pero hay una, claro, ¿sabes? hay una responsabilidad. Yo no voy a defender, por eso digo que el ministro, pues, en fin, que A ver, Tamara, no ha hecho- No, simplemente que creo que estamos entrando un poco en política nacional, pero que el PP votó en contra de la renovación del Consejo del Poder Judicial, si no me equivoco. ¿No? Y vamos a volver ese a es un Rusia, tema- porque un mientras tema tanto distinto. estaba claro el Kremlin, por supuesto, Eso mirando. es lo que quiere Rusia, es precisamente ver que haya grietas en y divisiones. entre los países de Europa. Ya veremos qué es lo que pasa, por ejemplo, en Eslovaquia en las próximas elecciones anticipadas Que hay estas también, fines de semana. que va a haber novedades en este aspecto, pero sí es verdad que hay digamos que sería interesante que los europeos fuéramos un poco más críticos también respecto a la posición de ciertos países, porque digamos que las reglas no se ven igual cuando se mira con un prisma ideológico con el otro, y eso no está bien. Pero quería hablar también del Kremlin, porque está mirando todo con mucho interés lo que está pasando aquí en Europa y, por supuesto, cualquier división entre nosotros, entre esos aliados europeos, pues es recibido quizás con alegría. Ahí hemos visto esta semana el portavoz ruso, Dmitry Peskov, habló con la prensa y dijo que existen ciertas tensiones entre Varsovia y Kiev y pensamos que esas tensiones aumentarán. Las tensiones entre Kiev y otras capitales europeas también aumentarán con el tiempo. Es inevitable, Bueno, es lo que están diciendo, claro, tal. es lo que quieren, ¿no? Es lo que les gustarán. Tampoco le Pero vamos es a hacer como mucho el caso al perdona, Kremlin. para no hablar de temas nacionales, el Brexit. Es decir, vamos a ver, aquí se venden unas cosas, Europa dividida, se dijo y tal y cual. ¿Europa está unida? Que claro, los políticos hacen declaraciones, lo reconozco, lo admito, somos así. Yo soy un político responsable, pocas veces me han pillado diciendo lo contrario a lo que dije el día anterior, ¿no? Es decir, pero bueno, tengo ese currículum. No obstante, tengo que decir que esto es normal y lógico, estas declaraciones, pero la Unión Europea está demostrando una unidad de criterio, no solo en Ucrania, la lucha contra el COVID, en muchísimas materias. Yo creo el Brexit... La estrategia británica durante siglos fue mantener a los países europeos divididos, era normal y lógico, era su estrategia internacional para mantenerse ellos a salvo, ¿no? De imperios napoleónicos y tal. Es decir, ¿qué pasó? Que al final, en el Brexit se demostró intentar una vez más dividirnos, no lo consiguieron, ni lo van a conseguir los rusos. Entonces, ya veremos qué pasa en no Eslovaquia. estamos siguiendo el juego de Vladimir Putin. Bueno, vamos a ver. Primero, lo que diga Peskov es para el mercado interior. Con Es decir, pinzas. que eso lo dice pues para
digamos, aliviar un poco lo que puedan pensar los propios rusos, ¿no? Nosotros no le vamos a dar ninguna credibilidad, yo al menos creo que no se le debe dar. Ahora, que es verdad que el trabajo de mantener a la Unión Europea y a la OTAN, sobre todo a la OTAN unida, eso es un trabajo en el que los dirigentes políticos tienen que invertir muchos esfuerzos, porque ahí sí que nos va un interés muy grande. Es decir, la cuestión no es solamente que si se mantiene o no la unidad, es que si se dividiera la Unión Europea en un asunto tan grave como este, haríamos el mayor ridículo de la historia de la Unión Europea. Y Tamara, ¿esto puede reforzar la Unión Europea en el futuro? Esta crisis. Claro, sí, solo quería seguir en la línea de lo que comentaba, que claro, el año que viene hay elecciones en la Unión Europea y también en Estados Unidos. Y si gana, por ejemplo, Trump o ganan aquí, o hay una mayoría en el Europarlamento de partidos que no están tan de acuerdo con esta gestión que se está haciendo o esta ayuda hacia Ucrania, creo que sí, que exacto, que podemos tener problemas. Pero sí, claro, estamos defendiendo un sistema democrático. A mí muchos de los que sean elegidos no quiere decir que me gusten, pero y los combatiré democráticamente. A lo mejor el señor ministro polaco, pues a mí no me cae bien, no es de mi partido, pero bueno, pues tendré que discutirlo democráticamente. Eso es lo que nos diferencia de Putin y todos los demás. Y tenemos eso, que tenemos debates democráticos donde los políticos, los periodistas hablan, pueden contribuir o no, pueden provocar problemas de seguridad o no. Me gustaría más que hablasen de la unidad europea, que es real, pero ya sé que es un mensaje positivo, que hoy en día eso no gusta mucho. Pero chico, es decir, ¿tendríamos que tener nuestras responsabilidades en esta situación? Por supuesto, pero somos demócratas y tenemos derecho a debatir, como lo estamos haciendo aquí ahora mismo, ¿no? Frente a la opinión única, que es la que estamos combatiendo. Y lo que es muy interesante, de hecho, sin embargo, es lo que dice el Eurobarómetro. Es casi 8 en cada 10 europeos dan la bienvenida a los ucranianos que huyen de la guerra, 7 en cada 10 respaldan las sanciones contra Rusia y 7 en cada 10 apoyan la integración de Ucrania también. No creo que los políticos vayan a ir mucho contra esta opinión. No, pues no lo creo. No, y bueno, y esta opinión, de todas maneras, pues también puede cambiar. No vamos a inventar ahora mismo el agua tibia. O sea, esto es hoy, dentro de 5 o 10 años. Depende del invierno. Ya veremos. Pero obviamente creo que es que el asunto de la guerra de Ucrania es transparente, es decir, es una cosa que no se puede, no lo puedes interpretar de muchas maneras. Hay un país que está ahí tan tranquilo en su sitio y de repente viene otro y le empieza a bombardear y le quiere invadir, le quiere quitar una parte de ese país. Es decir, eso no se puede aceptar de ninguna de las maneras, porque significaría la ruptura de todas las convenciones y todas las reglas. Cualquier país estaría en peligro, sobre todo los países débiles, de ser aplastado, porque si uno lo hace, ¿por qué no? Yo tengo mi propia teoría. Creo que todo esto empezó con el reconocimiento de Kosovo, un reconocimiento traumático que Rusia entendió muy bien y dice, o sea que se le puede hacer eso a Serbia y quitarle un trozo, pues entonces lo voy a hacer yo también. Y invadió Ucrania, invadió Crimea y alegando cuestiones internas y idiomáticas y no sé qué. ¿La integración de Ucrania en la Unión Europea un día? Yo creo que sigue adelante y no creo que que esto que ha sucedido ahora vaya a empañar todo lo anterior. Como decíamos, aquí estamos en una democracia y instrumentos como el Eurobarómetro. No sé si han hecho, desconozco esa pregunta, pero yo creo que va a seguir adelante, seguramente, obviamente esperando a ver cómo evoluciona el conflicto, porque puede ser muy complicado hacerlo a lo mejor ahora. Vamos a estar siguiendo la semana que viene. Hay una cumbre bastante importante en Granada sobre el political community y hemos visto también a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, diciendo que quiere empezar las negociaciones con Ucrania en diciembre de este año. ¿Posible o no? Yo como miembro del Parlamento, vamos a ver, yo lo creo que tendríamos que hacer, voy a lanzar una idea novedosa. Hace tiempo, cuando intentaba entrar Turquía en la Unión Europea, hablábamos de una relación económica privilegiada. ¿Podemos crear algún instrumento para estos países que quieren aproximarse a la Unión Europea? ¿Por qué? Porque no quiero ser aquí el realista del día.
Es decir, Ucrania le queda mucho tiempo para poder ingresar en la Unión Europea si tiene que, a pesar de que habrá una voluntad muy positiva, pero claro, es un país que primero hay que reconstruir y adaptarlo a lo que la Unión Europea, los requisitos no van a cambiar. Ursula von der Leyen en la Comisión lo dejó muy claro, no van a cambiar los requisitos para Ucrania. Entonces seamos realistas, busquemos también una manera de aproximar a Ucrania dándole esa posibilidad futura. Perdona, pero nos quedamos sin tiempo, pero quédase con nosotros porque después de la pausa hablaremos sobre uno de nuestros temas favoritos, el futuro de los coches. Hasta pronto. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews. Soy Maeve McMahon y junto con mis invitados estamos hablando de algunas de las historias más destacadas de esta semana. Una de las noticias que más nos ha llamado la atención fue sobre el transporte por carretera, la principal causa de contaminación en las ciudades europeas. En noviembre del año pasado, la Comisión presentó un plan, parte del Pacto Verde Europeo, conocido como Euro 7. La Comisión proponía establecer normas de emisiones para coches, furgonetas, autobuses y camiones. Y esta semana los ministros europeos acordarán su posición negociada. Pero es mucho más débil que la propuesta original. Se mantienen los actuales límites de emisiones para turismos y furgonetas y se reducen los límites de emisiones de autobuses y camiones. ¿Está usted de acuerdo con lo que pasó esta semana en Bruselas? ¿Era demasiado quizás para el sector? Yo por una vez estoy de acuerdo con los verdes, pero los verdes alemanes, que son los que han rebajado al final esto, ¿no? El Euro 7. El gobierno alemán está formado por los verdes y los socialistas. Y han sido los primeros. En fin, lógicamente tienen la mayor industria automovilística de Europa. Está fuera de toda duda y veo claramente que priman ciertos intereses racionales. Ha habido un COVID, ha habido una guerra en Ucrania. Es decir, ha habido factores enormes que han desestabilizado un poco el mercado europeo. Demos una pequeña, no demasiada, pero una pequeña oportunidad también a la industria a poder adaptarse a esta situación. ¿Qué le ha dado al final el cambio? Un par de años más, ¿no? Es decir, las mismas emisiones que el Euro 6. Bueno, de acuerdo, vale. Me parece un poco razonable, sin renunciar a las ambiciones establecidas por el Green Deal, que presentó, por cierto, el Partido Popular Europeo y Ursula von der Leyen, es decir, sin renunciar a ello, pero adaptarlo a los tiempos que vivimos. Yo creo que eso es muy bueno. ¿O no nos exigen los ciudadanos europeos que en Bruselas estemos al tanto de las cosas que pasan? Tamara, ¿quién tiene que respirar más, la industria o la clima? A ver, ojalá nos hubiera retrasado, porque creo que vamos tarde y creo que todo lo que hagamos para proteger al medio ambiente es importante, necesario y debe ser ya. Me hubiera encantado que no se hubiera dado esta prórroga y que que se pusiera en marcha en 2025, pero también entiendo, como ha dicho Tono, que esto va en detrimento de muchas personas que son trabajadoras porque la industria no le había dado tiempo. Pero que esto no sea una excusa, que no sea una excusa para decir, vale, y ahora 2 años más porque, mira, a mí es que no me ha interesado y no he hecho los deberes a tiempo. Y es lo que piensan unos países como Irlanda, ni siquiera votaron porque estaban muy enfadados. Dinamarca también. Yo creo que todo esto está mal enfocado. En el principio está todo muy bien, es decir, todo el mundo quiere salvar el clima, todo el mundo quiere que la naturaleza sea respetada, pero tú lo has dicho. Tú has citado el hecho de que la contaminación, los coches son una mayor fuente de contaminación en las ciudades. Pero claro, estamos creando unas reglas que son súper estrictas, que yo creo que el problema además es que la ciencia todavía no ha dado respuesta para todas las aspiraciones que tenemos y por eso... Y luego todas estas regulaciones se aplican también a la gente que vive en el campo. Y fuera de las ciudades no existe ese problema de esto, pero sin embargo ahora sí existe un problema con el tema de los motores diésel, con el tema de que fuera de las ciudades no hay sitios donde recargar esto. Es decir, no se puede andar solo. A mí me parece que esta transición me parece muy bien, pero es la primera vez que veo que se hace de forma autoritaria. Si os acordáis de cómo eran antes, por ejemplo, para escuchar música, primero eran discos, luego
videocassette, los DVD. Nadie prohibió nada. La gente fue de forma natural a lo que era mejor. Es decir, pero como dice Tamara, es que... tarde. no es que vayamos tarde. A veces hay como que obligar para Si que los la coches gente lo haga. eléctricos fueran tan infinitamente mejores que los coches de explosión, no haría falta prohibir los de explosión porque la gente compraría como locos coches eléctricos. Y no es el caso. Y hay que recordar, Enrique, Los que cosas claro... son carísimos. que Pero también bueno. sí, pero hay que recordar también que se trata no del reglamento definitivo, porque el Parlamento Europeo tiene que dar también su visto bueno, pero por el momento la industria del automóvil está contenta, está satisfecha, y que para saber más hemos hablado con Sigrid de Vries, directora general de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Escuchen. The Commission proposal was rather disproportionate. La propuesta de la Comisión era bastante desproporcionada, generaba costes elevados para la industria y también para los consumidores, con un impacto limitado sobre el medio ambiente. Y esta proporcionalidad nos pareció realmente importante. No olvidemos que el mayor problema son todos esos vehículos viejos que siguen circulando y que la renovación de la flota, en combinación con la rápida electrificación de coches y camiones, que ya está ocurriendo, puede reducir las emisiones en mucha mayor medida y tener un mayor impacto, que creemos que tenemos que invertir donde tenga sentido. So we believe we need to invest where it makes sense. Las palabras de Sigrid de Vries. ¿Una reacción? No, pues es que, claro, lo que dice es que tiene usted que comprar más coches. Dice, tampoco quiero comprar coche, a mí me gusta el que tengo, o sea, también me gusta que no me gusta lo de eso, lo de la obsolescencia programada, me gusta que las cosas duren, que se puedan arreglar. Es que todo esto yo creo que es demasiado para que la sociedad lo digiera de una forma no traumática. Yo tengo un coche eléctrico, estoy encantado. Y lo que no quiero, pero bueno, es decir, yo siempre coches eléctricos lo voy a defender como usuario y contento por ahora. El problema es las baterías, a ver cuándo la tenga que cambiar, cuánto me va a costar, y el precio, eso en estos momentos es muy alto. Sigue siendo muy alto ¿Y qué es para para capacidad sus media votantes? europea. Y por favor que no sea chino, preferentemente. Bueno, esa parte. Ah, no, claro. No. A competencia desleal, no. No. Evidentemente. Pues es que Se acabó la broma. Nos puede pasar como nos pasó con los paneles solares, que estuvimos subvencionando paneles solares y mientras los chinos, la competencia china destruía la industria europea de paneles solares, Claro. con lo cual todas las subvenciones fueron a la industria china y que ahora sí. no hay ni un solo fabricante de paneles solares en Europa. Es una cosa que No, puede porque, pasar sobre todo fácilmente. porque la industria china sigue siendo la principal emisora del mundo de emisiones de CO2 y de todo, que están produciendo esos coches, claro, en competencia con la nuestra, que tiene que cada vez adaptarse más a las regulaciones que nosotros les imponemos. Con razón, como decía Tamara, Última palabra es con nuestra Tamara. obligación, pero, oiga... Última palabra con usted. No, sí, que Estamos quedando sin- está claro que, y de ahí yo creo que también habría que protegernos del comercio y de las exportaciones chinas y a poner a lo mejor un poco de regulación para que estemos más en igualdad de condiciones. Todos iguales. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos pronto aquí en Euronews. Hola, están viendo Bruselas Te Quiero, el programa de Euronews sobre la actualidad europea. Una de las noticias que llamó nuestra atención esta semana fue la marcha nacional por la reincorporación en Londres para que el Reino Unido volviera a la Unión Europea. A la cabeza de las protestas estaba el federalista y eurodiputado belga Guy Verhofstadt. El mensaje de la gente era que el Brexit no había cumplido lo prometido y que era un fracaso. Así que mi pregunta es, ¿tuvo impacto esta protesta aquí en Bruselas? ¿Le importa a la gente aquí, Tamara? Yo creo que sí que se ha comentado, obviamente, al final el Brexit ha dado mucho de sí y yo creo que hasta hay mucha gente que piensa, ¿veis cómo no era bueno, cómo no estabais yendo en la buena dirección? Y hemos visto esta semana Manuel Macron con Rishi Sunak, se ve que las relaciones están mejor, ¿no?, entre Londres y Europa. De lo cual me alegro. La manifestación, quiero volver a la manifestación. Si la encabeza aquí Verhofstadt, pues pasará de forma clandestina aquí en Bruselas, ¿no? Es decir, yo creo que tiene que haber elementos de mucha más importancia de la política europea en estos momentos que puedan estar ahí y que sé que quieren hacerlo. Va siendo hora. No tal vez de que el Reino Unido vuelva a la Unión Europea, eso va a tardar mucho tiempo. Hablábamos antes de Ucrania, Y a no ver te de qué cuento del manera. Reino Unido, ¿De qué manera? pero reconozcámoslo.
buena relación entre el Reino Unido y la Europa es absolutamente necesaria. Compartimos valores, principios, etcétera, etcétera. La seguridad, en fin, las finanzas, muchísimas cosas que hacen que tengamos que replantear cómo esta relación, poder llevarla de manera sabiendo que no va a volver el Reino Unido en una temporada larga, pero sin embargo la mejor relación posible entre nosotros. Todos sabemos que el Brexit hubo ahí de todo, desinformación, manipulación, Rusia estuvo detrás, ya está, no pasa nada. Y la gente también sigue siendo muy dividida. Y ahora todo el mundo ve la realidad. Ya está. Bueno, aquí en Bruselas no hubo ningún comentario oficial sobre la protesta, pero teníamos curiosidad por saber qué pensaba la gente aquí en Bruselas, así que salimos a la calle para preguntar si el Reino Unido debería volver a unirse a la Unión Europea algún día. Escuchen. Fui anti-Brexit desde el principio. Soy de Irlanda, de Dublín. Y sí, estaría más que feliz de que el Reino Unido volviera a la Unión Europea porque creo que sería más beneficioso. Absolutamente, por supuesto que sí. Creo que dependerá de la Unión Europea si quieren que el Reino Unido vuelva, desgraciadamente. No creo que sea tan fácil de conseguir como creen los manifestantes. Estaría encantado de que volvieran porque pertenecen a Europa y deben estar dentro y no fuera. Vivo en el Reino Unido desde hace años y el Brexit no aporta ningún beneficio al Reino Unido. Creo que económicamente sería más beneficioso, porque si nos fijamos en las importaciones y las exportaciones, todo iría mucho mejor unidos. Simplemente creo que a nivel internacional es donde deben estar, y estar separados es estar aislado. Creo firmemente en ello, sí, fue un error. Sí, pero sin ninguna excepción especial esta vez. Quiero decir que la última vez consiguieron muchos tratos especiales. No estaban contentos y se fueron. Si vuelven, no deberían tener estas excepciones. Propuestas muy claras, ¿no? Sí, pero la de este último opinante me ha parecido muy acertado porque es verdad que ahora mismo efectivamente las condiciones en ese hipotético caso, que yo no creo que vayan a volver, nunca jamás, que yo no creo que vayan a volver porque siguen circulando por la izquierda, en fin, ellos tienen un espíritu, digamos, aislado, es decir, esa famosa dicho que decía que cuando hay tormenta en el canal el continente está aislado, ¿no? Eso, pues bueno, eso dice mucho de lo que son, pero porque obviamente si volviesen tendrían que asumir que las mismas condiciones que cualquiera, sí. Lo cual yo creo que eso solo eso ya para los británicos hace imposible que vuelvan. Lo que pasa es que es necesario llevarse bien, o sea, por ejemplo, para España estamos todavía pendientes de buscar una solución para Gibraltar, por ejemplo. Claro. En Irlanda más o menos se ha resuelto el tema, pero plantean un montón de dificultades. Bien. Enrique, me temo que ese es todo el tiempo que tenemos, pero muchas gracias a Antonio López Esturiz, Tamara Atienzar y Enrique Severde por estar aquí con nosotros, y gracias a ustedes por vernos. Si desean enviarnos comentarios, nuestra redacción de correo electrónico es bruselas@euronews. Hasta pronto.